Hola, soy Paola López, bienvenidos a Más Salud. Para mí es un gusto que nos acompañen en este espacio donde vamos a conversar sobre la salud mental, pero específicamente porque es una situación que puede afectar de manera más significativa a las mujeres. Han escuchado de pronto expresiones como, ay, es que hoy amaneció histérica, o seguramente está en sus días. No, está súper deprimida porque de pronto le llegó. Bueno, pues realmente vamos a entender si eso es tan cierto, si realmente las mujeres somos más propensas a tener problemas de salud mental por cuenta quizá de las hormonas. Hoy una gran invitada nos va a estar compartiendo además algunas herramientas muy concretas para tener cuidado y evitar cualquier trastorno de este tipo. Bienvenidos. Según la OMS, los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales. En comparación con los hombres, las mujeres tienen mayor prevalencia de trastornos de salud mental, como la depresión, la ansiedad, trastornos alimenticios y estrés postraumático. Todo esto debido a dos factores, el biológico y el social. Respecto al ámbito social, las mujeres son más vulnerables en cuanto al empleo, la equidad y condiciones económicas estables, así como la violencia familiar y maltrato que terminan en trastornos depresivos y ansiosos. Otros factores que contribuyen al deterioro de la salud mental de las mujeres están relacionados con el trabajo, el hogar y las relaciones personales. En cuanto al aspecto biológico, el ciclo de la vida femenina, como el embarazo y la menopausia, son los causantes de los trastornos en la salud mental. Varios estudios e investigaciones indican que efectivamente hay más factores sociales y biológicos que afectan directamente la salud mental de las mujeres, incluso más que a los hombres. Pues para hoy conversar de este tema nos acompaña Juliana Calle. Ella es escritora, ella es health coach, además conferencista, activista y creadora de un club. El club es una comunidad de empoderamiento femenino y cuando hablamos de esta palabra empoderamiento ya sentimos que es casi que paisaje, que todas las mujeres tienen esta palabra en la boca para sentirse más poderosas. Pero qué tan cierto es que socialmente nos mostremos muy felices, muy contentas, muy perfectas con todos nuestros trabajos, somos mamás, somos hijas, somos esposas, somos amas de casa, pero también emprendedoras, empresarias, y entonces la salud mental se va afectando y ni siquiera nosotras mismas lo queremos ver. Bienvenida, Juliana, gracias por acompañarnos. Paula, gracias estoy muy contenta de estar acá, gracias por este espacio. Creo que estos temas son muy importantes de abarcar y cada vez más, como tú bien lo dijiste, somos todo. Somos mamás, somos hijas, somos esposas, emprendedoras, profesionales. Y la verdad, yo porque llegué a este punto en co-crear o crear el club, que es esta comunidad de empoderamiento, es porque después de muchos años en el mundo corporativo, después de hacer eventos de talla mundial de más de 6 millones de dólares y estar muy enfocada en mi tema profesional, en ser la mejor novia, en ser la mejor hija, en ser, me di cuenta que había algo en mí que en lo externo todo estaba bien, pero internamente sí había como una soledad o una falta de cierto círculo, cierto ambiente en donde yo podía expresarme en mi estado más verdadero, en de verdad cómo estaba, ¿no? Porque a veces nos preguntas cómo están, como tú acabas de decir, y nosotros, no, súper bien, genial, todo bien, pero ¿de verdad estamos bien? Y más allá de eso de estigmatizar ser la supermujer, que lo podemos ser, es encontrar espacios y lugares donde nos podemos reunir semanalmente o mensualmente y de verdad llegar al core de cómo estamos. Ver que hay otras mujeres que pueden que estén pasando por algo similar y así todo a nivel externo se vea perfecto. Estamos en un mundo, en una sociedad donde de verdad estamos siendo llamados a regresar a lo que de verdad es nuestro entorno en un estado de poder tener esa capacidad de sentirnos seguras
de un Sí. espacio seguro. Pero entonces, antes de abordar, digamos, Sí, y sí, ya sí. empezamos con estas herramientas que seguramente nos sirven, y sobre todo una tiene que ver con la autorreflexión, revisarnos, autoevaluarnos y saber hasta dónde estamos siendo sinceras con nosotras mismas, ¿no? Hasta dónde estamos afectando nuestra salud mental, hasta dónde tantos roles que estamos desempeñando con tal preocupación en la sociedad nos están afectando o nos están ayudando. Eso, antes de esa autoevaluación, hay que hablar de lo que está pasando con las mujeres en la sociedad. Sí es cierto que en comparación con los hombres podemos ser más, digamos, proclives a una situación de salud mental por cuenta de esos tantos roles que nos hemos impuesto, porque hay que decirlo, nos hemos autoimpuesto, y que también la sociedad nos está exigiendo. Sí, total, total. Y en esa exigencia o en esa búsqueda de esa perfección, a veces se nos olvida que necesitamos ser abiertas o vulnerables. Y puede que tengamos muchos amigos, muchas amistades, una red familiar fuerte, grandes esposos, novios, o esa red de soporte que frecuentemente estamos cerca de, pero es muy diferente cuando entramos a un círculo de mujeres y encontramos la apertura de hablar. La verdadera empatía. La verdadera empatía. Porque claro, que tu esposo Exacto. te abrace y te apoye y te diga, tranquila mi amor, está muy bien, pero es que también biológicamente hay factores que Hay factores. nos influencian distinto a lo que le pasa a los hombres. Totalmente. Hace unos días Totalmente. escuchábamos una noticia deportiva Sí. que tiene que ver con una competencia de mujeres, y que una de las mujeres que tenía más testosterona, Sí. pues se sentía muy mal cuando empezó a registrar que cuando le bajaron esos niveles de testosterona se empezó a sentir mal, empezó a sentir más dolores, más tristeza, más cambios de ánimo, y eso somos las mujeres. Exacto, exacto. Nosotros hormonalmente pues somos compuestas totalmente diferente al hombre. Y adicional a eso, siento que cuando entramos en un espacio seguro en donde nos podemos comunicar, lo que comunicamos y cómo lo comunicamos es diferente que cuando estamos hablando con nuestras amigas, que obviamente son un apoyo vital. Pero cuando creamos un círculo de mujeres intencional, donde entramos a ese círculo de mujeres y sabemos que es un espacio seguro, de donde lo que vamos a decir no solamente va a aportar a otras mujeres, sino que va a ser recibido de una manera en que podamos no solamente expresarnos, sino que aquello que nos expresen nos apoye en ese proceso, ya sea en un tema de emprendimiento, ya sea en un tema de empoderamiento, ya sea en un tema hormonal, ya sea en un tema de estoy embarazada y me estoy sintiendo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El club, ¿qué lo hace tan mágico? O este círculo de mujeres, ¿qué los hace tan mágicos? Que sí es un espacio seguro donde yo me expreso, pero también me devuelven las herramientas que yo necesito para atravesar ese momento. ¿Y por qué este tipo de ejercicios no son tan fáciles hacerlos de pronto con la mamá o con amigos muy cercanos o amigas muy cercanas? Por su educación quizá, por las distancias también que a veces hay que mantener dentro de la familia, y es que mi mamá tiene otra manera de ver las cosas, mi mejor amiga me conoce perfectamente, pero mejor no quisiera contarle eso. Esa es una gran pregunta y hay tres respuestas. La primera es obviamente la información que se da en el club es de una información que ha sido estudiada, está basada en la neurociencia, está basada en varios componentes importantes que hacen que la ciencia o la respuesta que se da en el club a través de los expertos que están en el club adicional. Yo soy la creadora, pero nosotros tenemos invitados muchos expertos que llegan a apoyar a las personas en sus procesos. Como te dije, vamos del tema desde del dinero hasta el tema hormonal, cubrimos absolutamente todo. Entonces, cuando eres experto en el tema, pues puedes dar muchas mejores herramientas a mamá, lo que pasa es que no me siento bien con mi novio, y puede que en el proceso de que tú le cuentes a tu mamá puede que pueda responder desde una esencia personal, pero no profesional. Claro. Y de verdad necesitamos profesionales para que de verdad nos puedan dar las herramientas que son para empoderarnos o salir de esa situación. Número dos, cuando estamos en un círculo de mujeres que no tenemos ningún vínculo adicional como familiar o a una amistad, que usualmente están cargados con otras emociones, eso hace que las cosas sean más efectivas y un poco más, por decir, directas. No nos vamos por los lados, sino que directamente, mira, esto es lo que necesitas, esto es lo que sirve, y acá no hay emociones adicionales que puedan
¿cómo se diría esto? Emociones adicionales Que alteren algún que concepto alteren o el algún concepto consejo, o el concepto o el consejo, exactamente. Y número 3, ¿qué es lo que pasa cuando intencionalmente entramos a un círculo de mujeres o una comunidad de empoderamiento como es el club? Todas las personas van con una intención similar. La intención es muy importante en el proceso de bienestar o en la vida. Sí. Cuando yo entro a un lugar donde tengo una intención en común con el resto de personas, la medicina es mucho más efectiva, porque todas, aunque puede que estemos viviendo procesos diferentes, vamos por algo en común. Ok, nos está acompañando Juliana Calle, ella es escritora, además head coach y conferencista, activista, hablando hoy en este capítulo sobre la salud mental, particularmente en las mujeres, y herramientas que nos pueden ayudar las unas a las otras. Momento de la pausa, ya volvamos. Las mujeres enfrentan muchos desafíos en cuanto a su salud mental. Por tal motivo, es importante prestar atención y tomar medidas que ayuden a proporcionar bienestar. Aquí les dejamos algunas recomendaciones para tener en cuenta. Autocuidado. Tomar el tiempo de cuidarse a sí mismas, tanto física como emocionalmente. Esto incluye actividades como dormir lo suficiente, tener una dieta saludable y balanceada y tener hobbies. Manejar el estrés. Existen diferentes maneras de manejar el estrés. La meditación, manejar la respiración o hacer actividades relajantes como leer un libro o escuchar música son buenas estrategias para controlar esta situación. Hacer ejercicio. El ejercicio es beneficioso para la salud mental ya que libera endorfinas, reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Conectar con otras mujeres. Buscar grupos de apoyo para conectarse con otras mujeres que puedan estar pasando por experiencias similares ayuda a generar sentido de comunidad y apoyo emocional. Si los síntomas de depresión, ansiedad u otros trastornos de salud mental son constantes e incontrolables, lo mejor es buscar ayuda profesional. Y compartíamos con ustedes algunas recomendaciones o herramientas para mejorar la salud mental en las mujeres que efectivamente, ya lo han dicho varios estudios, varias investigaciones, sí tienen mayor afectación por cuenta de sus distintos roles en la sociedad, pero también por cuenta de aspectos biológicos. Y poco a poco de este tema se ha ido conversando más en la sociedad. Es decir, que ya no escuchamos pues esas frases un poco odiosas, no, es que están sus días, es que le llegó, es que por eso está feliz, es por eso está histérica, es que por eso está llorando. Y de todas maneras sí, hay un componente biológico, pero sin embargo también hay una carga social mayor que la de los hombres. Total, es así. Y para eso es muy importante, como venía diciendo este intro que acaban de hacer, es esas herramientas de amor propio. Así como dijiste, el tema del empoderamiento de amor propio a veces suena como, o sea, están hablando tanto de él que a veces como que se nos pasa. O se nos hace muy lejano, Sí, como sí, exacto. yo me quiero, yo me veo, pero tengo un afán porque tengo que correr a la oficina. Total, o sea, como a qué horas voy a meditar. Claro. O a qué horas voy a hacer ejercicio, tengo que estar en la oficina a las 8, o sea, tan linda ella lo que está hablando, pero pues para mí es imposible, ¿no? Y ahí empieza la exigencia, porque también no haces ejercicio, no te cuidas, pero tienes que lucir muy bien, tienes que ponerte la ropa más bonita, no solo para ti, porque se supone que primero es para que a ti te guste, pero también para que a tus amigas les guste, para que en el trabajo te sientas cómoda, para que sobresalgas dentro del ambiente. Exacto. Y ahí es que empieza el quiebre, ¿no? Las exigencias. Entonces, ¿qué es clave y qué es, por ejemplo, lo que de verdad ha transformado mi vida? Es empezar con cosas pequeñas. Suena... ¿Cómo qué? No tienes que empezar con la meditación de 20 minutos, no tienes que empezar con la meditación de 15 minutos, empieza con una meditación de 5 minutos. Si no lo puedes hacer en la mañana, hazlo antes de dormir. ¿Qué es lo que pasa con estas herramientas que generan bienestar? Que cuando uno no las ha empezado, pues uno siempre busca excusas para no hacerlas. Es que no tengo tiempo, es que tengo que correr, el ejercicio es 1 hora, es que y es que. Pero ¿cómo le explico a mi entorno que tengo que echar mano de estas herramientas? Porque 1, no me estoy sintiendo bien, y 2, porque me van a ayudar a ser mejor persona, a ser mejor mamá, a ser mejor trabajadora, ser mejor hija, ser mejor esposa. Exacto. Porque tú, como le dices a tu pareja, un momentico, no importa el desayuno, no importa que se vaya a pasar el bus para el trabajo, tengo que meditar, eso no es fácil No de es explicar. fácil, totalmente. Y ahí es donde viene un tema de generar momentum. Entonces, ¿qué es generar momentum? Generar momentum es, si yo empiezo a meditar 5 minutos al día,
cuando tú puedas. No tiene que ser, si puede ser cuando te levantes, mucho mejor. Si puede ser antes de dormir, mucho mejor. 5 minutos. 5 minutos. Esos 5 minutos, si tú lo haces por 21 días consecutivos, tú vas a generar un momentum que el día que no lo hagas, vas a sentir el cambio y va a ser como, ok, aquí hay algo. Acá estos 5 minutos, el beneficio de estos 5 minutos, lo que me generan es tan importante y se vuelve tan importante que tú ya no vas a buscar excusas para no hacerlos. Entonces, por ejemplo, listo, por la mañana, tengo que el bus, el desayuno, mi marido, el hijo, mi hija, hay muchas cosas, entonces, bueno, no lo hago en la mañana, lo hago en la noche. ¿Y qué es meditar? ¿Qué se hace en esos 5 minutos? Listo, vamos a empezar por algo súper simple, porque a mí ¿qué me gusta? A mí me gusta dar herramientas simples, porque siento cuando abarcamos las cosas muy complicadas no las hacemos. Al humano no le gusta lo complicado, a nosotros nos gusta lo simple, es lo que hay. Entonces, simplemente es enfocarte en tu respiración y observar tus pensamientos. Tenemos una manera errónea de ver la meditación y por eso muchos no la hacemos y es, no pienses. No pienses. Sí, no, con todo lo que tengo que hacer, ¿cómo no voy a pensar? No pienses, entonces cuando le dices a alguien, no, meditar es no pensar, simplemente crean, o sea, tú sientes resistencia, porque, gracias. Amiga, no, o sea, ay, tan linda, obvio no. No es, siéntate 5 minutos de tu día. Si puedes, en la hora del almuerzo, o sea, si no puedes en la noche, en la mañana. Pero está bien, entonces organizo mis pensamientos y listo. Digo, en la hora del almuerzo, entonces pienso en el almuerzo. Me siento si puedo en una posición cómoda, ojalá, si puedes en tu escritorio, si puedes en una posición pues un poco más cómoda, en un lugar más callado, genial, pero donde lo puedas hacer. Simplemente te enfocas en inhalar y exhalar. Ah, ok, la por respiración. La nariz, la respiración. Inhalas y exhalas. Y por 5 minutos vas a observar tus pensamientos. Así como cuando uno observa las nubes que ellas van pasando, sí. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo poderoso de la meditación? Que cuando nos empezamos a conectar con yo observar mis pensamientos, yo me doy cuenta que mi mente es algo que yo debo observar y no tengo que volverme tan reactiva, porque ¿qué es la esencia de la meditación? Yo entender que yo no soy mis pensamientos, yo entender que yo no soy mi mente. Entonces, cuando yo observo mis pensamientos por 5 minutos y no me vuelvo reactiva a ellos, yo empiezo a generar ese espacio entre el pensamiento y la reacción y empiezo a tener más control sobre el pensamiento y sobre la mente. Es un ejercicio muy simple, pero muy poderoso. Ahora, cuando ya digamos que tenemos el hábito, tú hablas de esos 21 días, es justamente eso, para crear ese hábito, ¿cuál es el siguiente paso? Porque en este espacio, en Más Salud, hemos tenido la oportunidad de conversar sobre diferentes enfermedades que tienen relación con la salud mental y nos hablan de la rutina. Tener rutinas claras es absolutamente clave para que nuestra salud mental esté en equilibrio. Entonces, dentro de esas rutinas, el tema del ejercicio también es una constante. Es clavecísimo y es muy importante que, bueno, estás en los primeros 21 días de generar ese hábito. Hay que revisar en qué parte de tu agenda tú puedes establecerlo y que sea lo mismo todos los días, como dijimos, en la mañana, al mediodía o en la noche. Después de eso es, si ya hiciste una herramienta que va a ayudar a tu mente, tienes que usar una herramienta que ayude a tu cuerpo. Claro. El ejercicio. El ejercicio hoy en día han descubierto que no solamente es primordial para la salud mental, sino para la longevidad, o sea, vivir muchos años, pero llegar a los 80 o X cantidad de años bien. Es clave el ejercicio para esto. Entonces, ahí es donde voy. No es que tengo que hacer ejercicio 1 hora, muy difícil. 15 minutos, así sea caminar. 15 minutos. Si no puedes hacer pesas, si no puedes hacer lo que sea, 15 minutos. No es que tengo que ir al gimnasio. Háganse las cosas fáciles. Generen momentum. ¿Qué significa eso? Si están empezando en su proceso de bienestar, mediten 5 minutos, hagan ejercicio 15 minutos y háganlo por 21 días y empiecen a implementar esto como una rutina diaria en sus vidas. Nos acompaña Juliana Calle, hoy estamos hablando de la salud mental, particularmente en las mujeres, por qué nos afectan más este tipo de trastornos a nosotras. Ella es escritora, es health coach, también es conferencista. Vamos a una pausa y ya seguimos con Más Salud.
Hoy en Más Salud estamos hablando de las mujeres, pero particularmente nos concentramos en el asunto de la salud mental. Sí, hay que hablarlo más, hay que conversarlo, hay que entenderlo y hay que autoconocernos. Pero Juliana, quien es nuestra invitada hoy, nuestra experta, Juliana Calle, escritora, health coach, por supuesto conferencista, nos ha compartido algunas herramientas. Entonces hablábamos de la meditación y uno dice, listo, ya medito. Ejercicio, listo, ya hago ejercicio. En el trabajo, me va bien. En la casa, todo perfecto. Y así nos estamos llenando de cosas, pero ¿en qué momento buscar ayuda? ¿En qué momento saber que estas exigencias y que a mí me vaya tan bien es realmente también algo preocupante? O que no solo se trata de que cada 28 días, si me estoy sintiendo triste, es normal y que quizás esa tristeza no es tristeza o nostalgia por las hormonas, sino que puedo estar escondiendo una depresión. Total, total. Eso es muy importante porque muy bien lo dices. Nosotros tenemos que sintonizar obviamente con nuestro ciclo, ¿no? Las mujeres tenemos un ciclo mensual y nosotros sabemos cuándo ese ciclo termina, cuándo empieza. No, y nuestras parejas y nuestros compañeros de trabajo también. Y eso está muy bien, que incluso lo podamos conversar, lo podamos leer en todas y ellos también a nosotros. O sea, ella está eufórica, ella está feliz, ella está contenta, ella está triste. Más bien tengamos cuidado con las palabras. Eso, digamos que eso no está mal. Antes quizá a las mamás les costaba un poco más ser conscientes de esos ciclos. Y es, o sea, para mí es cómo yo puedo utilizar ese ciclo a mi favor, ¿no? Okay. O sea, entonces, si yo entiendo que yo en partes del ciclo me siento más cansada, pues de pronto esa rutina de ejercicio que estábamos hablando de 15 minutos, no lo hagas por 15, hazlo por 5. Porque algo que tenemos que, y tú lo estabas diciendo, ahorita apenas empezamos a hablar, el bienestar tampoco se puede volver otra exigencia más que me generes más estrés, porque pues es que no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, si yo entiendo cómo funciona mi ciclo, yo entiendo que antes de que me llegue el periodo yo voy a estar un poco más cansada. No voy a hacer el ejercicio de 1 hora, de 15 minutos, tal vez voy a hacer de 5 o tal vez ese día no hago. Y eso también es bienestar. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo le digo a las chicas que yo veo y digo, si de pronto ya la meditación después de cierto tiempo no te sirve, cámbiala por la oración. Cámbiala por algo diferente. ¿Qué es lo que pasa? El ser humano, la mujer, y especialmente con su ciclo, somos cambiantes. Entonces, de pronto, si ayer te funcionó la meditación, hoy te sirve la oración. Si ayer te funcionó el ejercicio, de pronto hoy te sirve descansar. Pero es empezar a conocernos y a nutrirnos con un bienestar real y no forzado, no otra exigencia más. Sino es entenderme yo para entender qué hoy me generaría bienestar, que puede ser diferente ayer. ¿Y en qué momento realmente podemos necesitar ayuda? Porque, como tú dices, claro, las exigencias cada vez son diferentes, son mayores o quizá en menor medida, pero cuando darnos cuenta que quizá algo nos está pasando y esas exigencias están saliendo de control, pero no lo negamos. Eso es muy importante. Si nosotros vemos que no nos sentimos bien por un periodo más de un mes, más de 30 días, si tú ves que por más de 30 días que tu ciclo pasó, porque a veces antes de que nos llegue nos sentimos un poco como más sensibles, pero ella llegó y nosotros usualmente nos empezamos a sentir bien. Si yo veo que por más de 30 días, por algún motivo o razón, yo no me siento bien, aunque para el mundo parezca que yo me sienta bien, ahí es donde es importante buscar ayuda y ayuda profesional, que era lo que estábamos diciendo. Es muy diferente hablar con una amiga, que amo mis amigas, o sea, y creo que todos las amamos, pero es muy diferente hablar con un profesional que te pueda dar las herramientas que necesitas para ese momento. Claro, y es que lo que le sirvió a tu amiga probablemente a ti no te sirva y tu amiga te va a dar el consejo que a ella le dieron. Exactamente. Bueno, pues Juliana, muchísimas gracias por acompañarnos. Juliana Calle, escritora, health coach, conferencista, activista y también nos comparte estas herramientas para sentirnos mejor. Al iniciar este programa Más Salud, al empezar a hablar de este tema, hablamos del apoyo entre mujeres, ¿cierto? Lo importante que es realmente sentir la empatía, conocer casos distintos, pero que de pronto evocan ese mismo sentimiento, esa misma preocupación. Hablaste del club. ¿La gente dónde puede conocer ese club? ¿O las mujeres? Las mujeres. Por ahora solo es de mujeres, pero a María que nos acompañaran en el club pueden entrar a www.elclub.co y la verdad ahí van a encontrar una red de hermandad, de empoderamiento, que hablamos de todos los temas, desde dinero hasta bienestar. Entonces, muy bienvenidas. Juliana, muchísimas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos hoy. La salud mental en las mujeres, la protagonista de este programa, de Más Salud.
Bienvenidos a Más Salud, soy Paola López y hoy vamos a hablar de las cirugías estéticas. Y es que, sin lugar a dudas, Colombia se ha posicionado como uno de los lugares donde desde el mundo entero vienen a realizarse cirugías estéticas. ¿Por qué razón? Porque es un atractivo el tema de los precios, pero sobre todo el tema de la calidad de nuestros profesionales. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de hacerse una cirugía estética? ¿Es realmente necesario llegar a eso o primero hay que tener en cuenta un recorrido mucho más largo para evaluar especialistas, conceptos, expectativas, revisar realmente qué se quiere con este tipo de cirugías? Hoy vamos a hablar de las cirugías estéticas. Bienvenidos. El concepto de belleza ha evolucionado tanto como el mundo y los seres humanos. Sentirse atractivo, joven y mantener los estándares que crea la sociedad se ha convertido en una necesidad para muchas personas. Por esta y muchas otras razones, la medicina y la tecnología se han vinculado para solucionar problemas estéticos. Colombia es uno de los 14 países del mundo donde más se realizan cirugías estéticas y ocupa el tercer puesto en Latinoamérica, después de Brasil y México, según información de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. Estudios relacionados con el tema estético concluyen que las operaciones más comunes son: en las mujeres, el aumento de senos, y en los hombres, los injertos de cabello y la modificación de la apariencia de la nariz. Los especialistas reconocen que si bien la cirugía plástica y estética ayuda a mejorar la apariencia, no es una solución para todos los problemas. Y esa es la pregunta: ¿cuándo sí es la solución la cirugía estética, la cirugía plástica? ¿Cuándo hay que recurrir a ella? ¿Cuándo hay que intentar todo tipo de herramientas antes de una cirugía? ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Y cuál es el especialista que efectivamente nos ayuda a que vinculemos esa expectativa con la realidad después de hacernos una cirugía de este tipo? Hoy nos acompaña la doctora Laura Cala. Ella es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola Paola, gracias por la invitación. Primera pregunta: ¿cuándo hacerse una cirugía estética? ¿Cuando mi mamá me dice qué? ¿Cuando mi espejo me dice qué? ¿Cuando mi esposo me dice qué? Bueno, primero, para realizarse una cirugía plástica estética es muy importante que la paciente lo determine y sea ella la que diga, o él el que diga: yo lo necesito porque me siento mal al mirarme al espejo, mi autoestima está baja, no me siento bien. Entonces ese es el momento, y sobre todo cuando espiritualmente y tu seguridad está, digamos, objetivizada porque quiere un cambio para mejorar, y para mejorar esa autoestima y esa seguridad. Llega el paciente, doctora, y entonces dice: sí, ya, decidí que todos los días me duele la cabeza cuando pienso en mi nariz, todos los días de verdad no puedo porque siento que mi busto es muy pequeño o porque tengo un problema en el pelo, alguna cosa así. Llegan con una preocupación, ¿cierto? Y creen entonces que la solución es la cirugía estética. ¿Cómo equilibrar esas expectativas? Porque si bien es cierto, muchos somos conscientes de lo que estamos viendo en el espejo, otros tantos dicen: es que yo quiero parecerme a tal, es que quiero convertirme en tal, es que quiero que mi nariz sea como la de tal o mi cuerpo se vea como el de tal. Mira Paola, es una pregunta muy interesante porque realmente las pacientes o los pacientes que tienen alguna alteración morfológica, física, y que de verdad cuando llegan a la consulta uno dice: sí, definitivamente, por ejemplo, tu nariz está deforme, tiene el tabique desviado, está muy ensanchada con respecto a tu cara, ahí objetivamente sí necesita una cirugía plástica para armonizar el rostro y para que el paciente se sienta más seguro. A diferencia de aquellas pacientes que tú las ves o tú los ves agradables, bonitos, y que te dicen: quiero parecerme a tal modelo, a tal presentadora, que muchas veces es imposible porque el físico de cada persona es individual y es imposible que tu físico sea igual al mío o de otra persona. Entonces, ahí ustedes casi que hacen un trabajo también de psicología, supongo yo, porque si bien es cierto, muchas personas llegan con algunas expectativas o referencias que son importantes. Es que me gustaría que fuera un poquito más de esta manera mis pómulos o mi mentón, de esta otra manera. Vale la pena tener referencias porque, claro, todos tenemos algún objetivo de belleza. Eso no está mal, ¿o sí? No está mal, pero sí la importancia de un buen cirujano plástico es
centralizar esos pensamientos de la paciente, objetivizarlos, decir realmente hasta dónde se puede llegar, según el tipo de piel, según la morfología, según cómo es la cara, las medidas. Uno no solo opera ya, sino uno tiene que tener en cuenta medidas exactas a nivel tanto facial como corporal, a ver hasta dónde se puede llegar y objetivizar la consulta y los pensamientos que el paciente o la paciente te dicen en la consulta inicial. Eso en el caso del propio paciente, pero ¿cómo manejar cuando se trata quizá de la amiga, del esposo, del familiar que acompaña a este paciente y que es básicamente quien está orientando este resultado o presionando para esta cirugía? ¿Ahí cuál es el proceder? Mira, y eso sí pasa y es muy frecuente. Muchas veces llegan los esposos diciendo, es que yo quiero que el glúteo de mi mujer sea más grande, más redondo, y la mujer está un poco insegura, ni siquiera quiere hacerlo. Yo sí soy muy sincera y trato de hablar con la paciente, porque el paciente o la paciente son los que se van a operar y a pasar por todo este proceso. Entonces sí dejo a un lado los familiares, aunque tengo en cuenta los pensamientos de ellos, pero realmente hay que pararle bolas, como decimos vulgarmente, a el paciente, porque él es el que se va a hacer la cirugía. O sea que en esos casos mejor no operar, o sea, cuando vemos que la influencia es directamente por alguien cercano y no por la propia decisión del paciente. Exactamente. Eso mientras hablamos de las expectativas, ¿no? De esas ideas que todos tenemos en el imaginario de vernos bonitos, de llegar quizá a la perfección. Pero ¿cuántos especialistas, cuántas valoraciones debo pagar para llegar a quien me va a operar? Porque a uno le dicen, no, usted tiene que consultar con el uno, con el otro, mejor para que el que esté cerca a la clínica, que esté también más económica. ¿Cuáles son esos parámetros a tener en cuenta antes de elegir a mi doctor? Bueno, primero sí hay que elegir a un cirujano plástico certificado que haya hecho medicina general. Si estamos acá en Colombia hablando de esto, 6 o 7 años de medicina general, más 4 años de subespecialidad, más 2 de fellow, que es otra subespecialidad dependiendo si se dedica a facial o a corporal, que esté certificado, porque tú sabes que hay muchos, sobre todo acá en nuestro país, que dicen ser cirujanos plásticos y no lo son, no hacen todo este proceso que nos tocó hacer a todos de hasta 15 años de estudio para lograr ser cirujano plástico. Eso es muy importante, que el paciente averigüe muy bien que esté en la Sociedad de Cirugía Plástica. Eso nos garantiza que es un cirujano plástico que hizo todos sus estudios, ver la hoja de vida, mirar la clínica donde está operando, todo el equipo multidisciplinario. Una clínica, o sea, eso es clave, no es un consultorio estético. No es un consultorio. Clínica. Mira, generalmente todas las cirugías plásticas, ya sean por más pequeñas que sean, requieren de una clínica con manejo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que hayan anestesiólogos, que hayan enfermeras, que hayan instrumentadoras, que hayan cirujanos plásticos, que haya un equipo administrativo completo, que una clínica de 4º nivel esté cerca o que tenga alianzas con las clínicas de 4º nivel por si se presenta algo, porque claramente cualquier cirugía, como yo les digo a mis pacientes, así sea la resección de un nevus, que es un lunar, puede tener complicaciones. Entonces lo importante es tener todo ese equipo multidisciplinario, prevenir complicaciones y si las hay, proceder de una mejor manera, de una manera adecuada para que se maneje de una manera muy buena. Nos está acompañando la doctora Laura Cala, ella es especialista en cirugía plástica, en cirugía estética y reconstructiva. Hoy estamos hablando de las cirugías plásticas. Ya nos decía, la clave es la clínica, también hay que tener en cuenta la clínica, pero ¿qué otros puntos en esta lista antes de una cirugía estética hay que tener en cuenta? Después de la pausa les seguimos contando. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de realizarse una cirugía estética. Información sobre el procedimiento. Asistir a una cita de valoración, despejar todas las dudas frente a cómo es el procedimiento, cuánto se tarda, cuáles son las implicaciones y los cuidados que se deben tener, así como adquirir información particular de la clínica, es esencial para estar seguro en el proceso. Dieta antes del procedimiento. Es importante acudir a un profesional de la salud que genere una dieta para regular el organismo y prepararlo para la cirugía, así como para recuperar los niveles del cuerpo después del procedimiento.
asistencia a los controles. Asistir a los controles con el cirujano para hacer seguimiento de la evolución y así estar atento a las complicaciones que se pueden presentar. Esta es la mejor manera de dar un tratamiento en el momento indicado. Recuerde que lo más importante siempre es acudir a los profesionales de la salud. Acudir a profesionales, esa es la clave, personas que realmente tienen el estudio suficiente para orientarnos de una manera adecuada cuando se trata de una cirugía. Ahora, una cirugía estética también tiene una implicación importante en cuanto al resultado, ¿no? Porque a veces creemos que una alteración física es de la noche a la mañana y también nuestro cuerpo la va a asimilar de manera perfecta y nuestra mente también, y nos vamos a ver como creíamos hace tantos meses que seguramente estábamos planeando una cirugía. Nos está acompañando la doctora Laura Cala, ella es especialista justamente en este tipo de cirugías, también estética reconstructiva. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento que deberíamos tener en cuenta para el después de una cirugía estética? ¿Y a quién me refiero? A ese cambio. Claro, es que siempre queríamos vernos con los senos aumentados, perfecto, pero cuando sucede, oh sorpresa, esto está como muy grande, o sorpresa, o me quedaron muy chiquitas. Por eso es tan importante la valoración antes de la cirugía, despejar todas las dudas de la paciente, evaluarla muy bien y proyectar los resultados de una manera objetiva. ¿Sí? Yo no puedo poner, digamos, un implante, te voy a poner 500 cc porque tú quieres unas mamas grandes. No, depende, toca hacer muchas medidas, evaluar si la paciente es alta, delgada, el tórax delgado, ancho. Dependiendo de eso, escoger el implante antes de la cirugía, entre las dos, para que no hayan esas sorpresas de, ay, me quedó más grande de lo que yo pensaba. Todo eso hay que aclararlo antes. Doctora, de esas sorpresas, ¿qué pasa cuando en ese proceso de decisión de cirugía, de una cirugía estética, hay un cambio radical en el paciente? ¿A qué me refiero? A que ya veníamos adelantando una conversación con un paciente que quería una cirugía de nariz y resultó que no, prefiero mentón. ¿Cómo cambiar eso? Porque es que mi amiga me dijo que por las medidas y que de pronto lo de la nariz es muy agresivo, entonces más bien pentón para proyectar más el perfil, o no sé qué es lo que más dicen. Bueno, realmente hay que evaluar la paciente, tomarle unas medidas, o el paciente, tomarle las medidas adecuadas para un adecuado perfil de mentón, de nariz, de la región mandibular. Entonces no es que mi amiga me dijo, sino realmente hay que evaluarle de una manera matemática. Nosotros de una u otra manera utilizamos mucho la geometría, las proyecciones aureanas, que son las proyecciones divinas de nuestros antepasados, que realmente en cirugía plástica, en el arte y en la arquitectura funcionan muy bien para nosotros también. Entonces tenemos que tener en cuenta esa geometría facial para tomar decisiones. No es que mi amiga me dijo, sino es una geometría facial, hacer un buen diagnóstico y los posibles tratamientos adecuados para cada paciente. Hay momentos en donde esa decisión se reversa, es decir, que si llega un paciente con una solicitud de cirugía estética se le dice no, mejor hay otras ayudas, puedes utilizar botox, puedes utilizar rellenos, más bien tu problema tiene que ver con algo, no sé, de pronto de los dientes, de ortodoncia, otro tipo de ayuda. Claramente, por eso hay que hacer un muy buen diagnóstico. Una paciente de 20 años que quiera, por ejemplo, un lifting facial, un lifting es que un corte, como un estiramiento facial a una niña de 20 años porque quiere subir la ceja, porque claramente uno tiene que decirle la verdad, no, estás muy joven. A diferencia de una mujer de 60 años que dice, doctora, definitivamente quiero cambiar, tú le ves arrugas, tosis facial, que sí requiere un estiramiento facial. Entonces hay que objetivizar, tenemos que mirar si ofrecemos tecnología no invasiva, fillers, botox o definitivamente una cirugía plástica, dependiendo del diagnóstico. Hoy en día yo siento que las mujeres hablamos mucho más tranquilo de este tema, es decir, ya no tenemos problema en decir, no, yo tengo tal cirugía, me quiero hacer esta otra. Y los hombres, ¿cómo están hoy en día en el mercado? ¿Se ha equilibrado más el número de pacientes hombres y el número de pacientes mujeres? ¿Ellos se hacen cirugías pero prefieren mantenerlo más bien calladitos? No, pero
totalmente. Ya los hombres desde hace unos 8 años para acá también se hacen cirugías plásticas, sobre todo a nivel corporal, y pacientes mayores de 50 años se hacen cirugías faciales, ya se está nivelando. Ya antes era un tabú, ya no es un tabú. Ya mucha gente, muchos pacientes, tanto hombres como mujeres, llegan a mi consulta o a la consulta de cirujanos plásticos para mejorar a nivel facial y corporal. Claro que sigue siendo tabú, Pau, en algún aspecto, que sí, la mayoría de mis pacientes que se hacen cirugías, sobre todo corporales, me niegan. Dije, no, mejor no contemos, yo voy a salir divino o llegan sin divina. problema, no tienen tabú para hacerse la cirugía, pero 1 o 2 meses después están en redes sociales diciendo gracias a mi entrenador personal. No, entonces no digamos puede que ser. es un tabú porque quieren evitar decir que se hicieron una cirugía plástica, sobre todo corporal. Ok, pero igual tú le das me gusta a Pero la total, publicación. total. Y eso me hace sentir bien porque quiere decir, una buena cirugía plástica no tiene que ser evidente. Entre más naturalidad y entre menos sea evidente, es mejor. Ok, pero entonces también uno dice, no, que no se note, pero igual estoy pagando un jurgón de plata y si quiero que haya un cambio. Ahí claro. cómo funciona. No, claro, y claro que se nota. Lo que Ok. pasa es que dicen, hice dieta, estoy entrenando hace 6 meses. Obviamente los cambios son muy bonitos, muy armónicos y se nota. Sigue siendo tan popular el tema de la cirugía de aumento de mamas en las mujeres. Esa sigue siendo la primera selección en cuanto a cirugías estéticas para las mujeres, y en los hombres, ¿cuál es la más popular? Primera cirugía femenina, mamaria y lipoescultura. De aumento, De porque aumento. igual también estamos viendo una nueva Ahora- tendencia de reducción y reconstrucción, Eso ¿no? te iba a decir, ahora está muy de moda la explantación. Antes todas las pacientes querían ponerse implantes, ahora las que tienen implantes quieren retirárselas, ¿sí? Ok. Por algunas razones que no sé si vayamos a abordar estos temas. Y la segunda es la lipoescultura en mujeres. En hombres la primera es la lipoescultura. Ok, pues nosotros vamos a seguir conversando sobre las cirugías estéticas y otras recomendaciones que hay que tener, sobre todo para que los resultados sean respecto a nuestras expectativas, pero también mantengan nuestra salud, porque hay que mencionar esas recomendaciones en cuanto a la escogencia de la clínica, el personal adecuado y un doctor, que ya nos decía la doctora, tiene que hacer parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Vamos a una pausa, seguimos hablando con la doctora Laura Cala de las cirugías estéticas. Seguimos en Más Salud en tus manos. Hoy estamos hablando con la doctora Laura Cala. Ella es especialista en cirugía plástica, estética, reconstructiva, ya compartiendo con nosotros algunas recomendaciones sobre lo que implica una cirugía estética. Y cuando hablamos de las implicaciones, no nos podemos olvidar que por más resultado que estemos añorando, por más resultado que de verdad estemos buscando, es una cirugía y tiene riesgos altísimos. Cualquier cirugía, Pau, tiene riesgos, desde un apéndice, Sí, desde una resección de un lunar, sí. o cualquier cirugía plástica, podemos tener riesgo. ¿Qué es lo importante? Que el paciente esté sano, que no tenga comorbilidades, es decir, que no tenga enfermedades, o que si las tienen esté totalmente sepa todo el controlada. mundo, claro. Entonces, si el paciente tiene enfermedades, hay que enviar al paciente a medicina interna, endocrinólogo, reumatólogo, dependiendo de la enfermedad que tenga, para estabilizarlo antes de una cirugía. Ya cuando ese equipo dice ya la paciente está estable con medicamentos, se hace un checklist. Entonces por ese lado se chulea y se acepta. Otra cosa muy importante es que esté o que tenga un índice de masa corporal adecuado. ¿Qué quiere decir eso? El índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado, ¿sí? Y es lo que nos determina si la paciente está en un peso adecuado, en sobrepeso, en obesidad, grado 1, 2, 3 o mórbida. Entonces una cirugía plástica que se pueda realizar es cuando el paciente tenga un índice de masa corporal menor de 30. Yo cada vez lo estoy bajando un poquito, yo ya estoy operando a cirugía plástica de cualquier tipo cuando el índice de masa corporal está menor a 28, es decir, que tenga sobrepeso, no puede estar obeso. ¿Ok? Y esas son otras recomendaciones que se suman a las que, digamos que normales, uno debe tener en cuenta respecto a la dieta, respecto a la hidratación, al cuidado, a la persona cuidadora de un posoperatorio, porque también dicen, no solo el resultado depende del cirujano o lo que suceda en la sala de cirugía, sino de los cuidados posteriores. De todos los cuidados pre. Yo tengo un equipo de nutrición donde evalúan a la paciente. Obviamente en cualquier cirugía se pierde un poquito de sangre, entonces antes de la cirugía tenemos que promover
promover una alimentación adecuada para subir el hierro y que si sangra un poquito no nos vaya a afectar. Durante la cirugía, obviamente, prevenir con todos los equipos, con todas las personas que están a nuestro alrededor, de mantener al paciente con una estabilidad. Y después de la cirugía, obviamente, también una dieta adecuada, medicamentos, antibióticos, seguimientos, controles médicos y tener un equipo que esté constantemente en vigilancia del paciente. O sea, no por ser cirugía estética se nos deben olvidar esos aspectos como en cualquier cirugía, porque a veces uno sí está en una reunión familiar, no, es que mañana me operan, pero igual tomémonos aquí alguito. No, hay que tener unos cuidados adecuados. Doctora, hablemos ahora de las edades. ¿Cuándo uno debe empezar a hacerse una cirugía? Y digo empezar porque, claro, ya nos hablaba del tema de los 20 años, que una niña de 20 años, pues para hacerse un rejuvenecimiento facial, pues era exagerado. Pero hablemos de los niños o de las niñas que tienen problemas en su colegio por cuenta del bullying y otro tipo de aspectos que físicamente sí se pueden modificar. Por ejemplo, el tema de las orejitas. De las orejitas. Bueno, realmente en Colombia hay una ley que dice que cualquier cirugía plástica estética se puede hacer a partir de los 18 años. Antes de los 18 años no. Pero si hay alguna alteración que definitivamente afecta la psicología y la autoestima de los niños, como el caso que tú dices de las orejas en pantalla, que es cuando las orejitas están muy grandes y muy apartadas del cráneo, y recibe bullying, se hace una evaluación psicológica con la familia, con él, y se pasa por una junta médica y si se determina que definitivamente está afectando a su vida, se hace la cirugía con autorización de su familia, de sus papás y del niño, en el caso de las orejitas. Ese en el caso de menores de edad que quieren hacerse o bueno, mandarse a realizar una cirugía estética por cuenta de otras situaciones que están alterando su bienestar. Exactamente. Cuando hablamos de una persona que empieza a ser obsesiva con las cirugías estéticas, ¿de cuántos procedimientos estamos hablando? Cuando llega un paciente, no, es que ya la verdad es que esta es mi cuarta cirugía de nariz, o quiero hacerme por tercera vez, fui de vacaciones, comí un poquito, estuvimos en reuniones familiares y me subí, quiero hacerme otra lipo. ¿Eso es normal? Digamos que no es muy frecuente en los pacientes, pero sí existen, sí los he tenido, y uno tiene que educar al paciente, ¿sí? Y tratar de evitar tantas cirugías, porque si te haces muchas cirugías, entre más cirugías te hagas, más riesgo a complicación, más riesgo al que el resultado no sea tan esperado, tan positivamente, ¿sí? Entonces, sí, yo trato de decirles, y ha habido casos que les digo, mira, no más. O sea, es mejor que no, porque psicológico. Es un problema psicológico, entonces hay que tener un equipo multidisciplinario con psicología, porque en esos casos primero se pasa a psicología para que el paciente se estabilice un poco. No está bien hacerse cirugía plástica cada año. Entre más cirugías te hagas, mayor riesgo a complicaciones. Ok, y la recuperación, seguramente una cirugía de nariz, por ejemplo, ¿después de cuánto tiempo realmente se ve el resultado? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque no solo en la cirugía de nariz, sino en cualquier cirugía, el resultado final se ve entre 6 meses a 1 año, que es cuando el proceso de cicatrización se estabiliza y se para, de 6 meses a 1 año. Aunque tú al mes o cuando te destapan las cintas claramente ves un cambio, pero va a estar inflamado. Todo el proceso de desinflamación se tarda de 6 meses a 1 año. Y ahí sí que venga la otra cirugía, ¿no? Y ahí sí que se cuiden la alimentación y hagan ejercicio, Pau, porque lo que yo le digo a mis pacientes es, yo hago la cirugía y ayudo en un 60%, pero el otro 40% es el paciente, la adecuada nutrición y el ejercicio. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Laura Cala, ya lo han visto y lo han escuchado ustedes, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva, hoy hablando de este tipo de procedimientos estéticos para hombres, para mujeres, incluso para menores de edad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pau. Y a ustedes los invito a que revivan este y cada uno de nuestros capítulos de Más Salud, también a través de YouTube. Ahí encuentran nuestro canal Red Más y ahí ubican Más Salud. Gracias por acompañarme.